Muy buenos días, apreciados estudiantes de Epistemología e Historia de la Pedagogía. Con ustedes el tutor Iván Alfonso Pinedo Cantillo, y en este día quiero compartir con ustedes algunas reflexiones que pueden servir para comprender la trayectoria histórica de ese conocimiento que se ha denominado pedagogía. En esta ocasión, históricamente, nos vamos a remitir al mundo antiguo, al mundo de los griegos, en donde se originaron buena parte de estas reflexiones sobre la misión de la educación en un pueblo, en una cultura determinada. Los griegos antiguos ya tenían bastante claridad sobre las preguntas fundamentales que la educación tenía que resolver. Para esto crearon un ideal educativo que se conoce hoy en día como la paideia griega o los ideales formativos de los griegos antiguos. En esta ocasión me remitiré a algunas ideas consignadas en el libro muy destacado de Werner Jäger denominado Paideia. Pues bien, los griegos se preguntaron en su contexto histórico, cultural antiguo, las tres preguntas que debería resolver la educación, y es: ¿qué educamos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo realizamos el proceso educativo? ¿Y para qué? Es decir, la finalidad o la intencionalidad. Son como tres preguntas que se mantienen hasta el día de hoy. ¿Qué? Digamos, los contenidos, los conocimientos, etcétera, que se quieren comunicar. También tenemos la manera o el cómo, que sería lo que denominamos la didáctica, esos métodos, esos caminos para que la enseñanza se realice de la mejor manera. Y la más importante, y es ¿para qué sociedad? ¿Con qué finalidad? Es decir, ¿qué tipo de ser humano queremos formar, educar de cara al futuro? ¿Qué tipo de sociedad queremos crear o tener de cara al presente y al futuro de la humanidad? Entonces los griegos, en su ideal de paideia, trataron de responder a estas tres preguntas, y por eso crearon una serie de ideales educativos en el mundo antiguo. Habían dos elementos que para ellos eran muy importantes: educar para tener un tipo de ciudadanos, de personas que sirvieran a la polis, a la ciudad antigua griega, para que la ciudad fuera un lugar de prosperidad, de avance, de evolución y de desarrollo humano. Para eso entonces necesitaban tanto una serie de conocimientos como también una serie de comportamientos. Esa mezcla de comportamientos y de conocimientos llegarían a formar ciudadanos excelentes, ciudadanos con alta evolución humana. Pues bien, esos ideales de la paideia fueron los que originaron buena parte de la reflexión educativa que se mantiene hasta el día de hoy. Hablemos de algunas cosas importantes para los griegos en su proyecto pedagógico. Primero, lo que ellos llamaban la excelencia, ¿sí?, o el arete. Para ellos, uno de los elementos importantes del proceso educativo tenía que conducir a la excelencia humana, al arete. Era la palabra que ellos utilizaban para decir que tenían una excelente persona educada. El arete implicaba una serie de virtudes, una palabra que de pronto se ha perdido en el contexto actual, puesto que la gente justamente no tiene bien consolidados estos comportamientos éticos, pero para los griegos eran importantes. Una virtud es un tipo de comportamiento que se espera del individuo. ¿Para qué? Para contribuir al bien común. En el contexto de los griegos había que formar en una serie de virtudes al ciudadano para que luego ese ciudadano pusiera al servicio de los demás pues esa forma de vida que era importante. En el contexto antiguo eran elementos como la valentía, por ejemplo, pues en un contexto en que tenían que defender la ciudad.
era importante la generosidad y el desprendimiento para compartir con los demás, lo que también los griegos llamaban la magnanimidad, una virtud, ¿no?, de el alma magna, ¿no?, alma grande, personas con un pensamiento y una capacidad de entrega a los demás, como los grandes líderes que tenemos hoy en día, los grandes líderes mundiales, que tienen un alma magna, un alma grande que puede pensar en los demás y puede dar lo mejor de sí a los demás. También para los griegos era importante la prudencia, la frónesis, o palabra que indicaba que uno tenía que buscar en las diferentes situaciones de la vida como el punto medio, ¿no?, sin excesos dañinos, porque los extremos siempre son dañinos, buscar el equilibrio, ese punto medio que sería la verdadera virtud. Por ejemplo, entre una persona despilfarradora, ¿no?, que gasta y gasta y gasta, y una persona tacaña, que sería el otro extremo, una persona que no quiere compartir con los demás, pues el punto medio de la prudencia lo llevaría a escoger la generosidad, ¿no? Comparte hasta donde tiene y hasta donde puede con sus amigos, su familia, con las personas de la polis. Entonces, ese ideal de virtud que era importante para los griegos hacía parte del componente de la paideia o pedagogía o proyecto educativo de los griegos antiguos. Importantísimo crecer en la virtud, en el arete, para tener excelentes personas, excelentes ciudadanos. Pero también tenían claro que había que complementar esas virtudes con determinados conocimientos, es decir, con una salida del mundo de la ignorancia. En este contexto del mundo antiguo griego, resalta mucho la visión educativa de Platón. Platón, que en sus diferentes diálogos y escritos trató de dejar algunos elementos de lo que debería ser el ideal educativo griego. Platón estaba muy preocupado por el tema de la ignorancia. No podemos tener ciudadanos ignorantes porque después no van a ayudar al crecimiento de la polis ni tampoco van a desarrollarse adecuadamente como personas, como seres humanos. Entonces, Platón tenía claro que la ignorancia era un riesgo, era algo negativo que estaba acechando a las personas en todo momento, y que había que hacer todo lo posible para que la persona saliera de esos niveles de ignorancia, ¿no?, hasta llegar al conocimiento verdadero o a las ideas o al conocimiento intelectual. Podríamos traducirlo un poco como el conocimiento científico. Pasar, digamos, de esas ideas vagas, generales, opiniones sin fundamento, sin ningún tipo de suelo sólido, ir ascendiendo en una serie de habilidades como el razonamiento. Por eso para él las matemáticas también hacían parte de este proyecto educativo, hasta ascender al mundo del conocimiento, de las ideas, del pensamiento bien argumentado. Por eso, teniendo en cuenta que había que salir de la ignorancia, Platón trató de hacer un intento de lo que sería una especie de currículo antiguo para que la persona se formara. Y en su célebre academia, ¿no?, como un lugar, un espacio que él encontró con sus discípulos, allá en donde había una estatua al héroe Academos, héroe antiguo griego. En ese lugar empezaron a reunirse, y a ese lugar que cultivaba el conocimiento se le empezó a denominar academia. Y Platón establece un programa que incluía una serie de conocimientos que el niño y el joven debía atravesar. ¿Para qué? Para salir de la ignorancia. Esos elementos incluían las matemáticas, la aritmética. Había que fundamentar el conocimiento matemático, decía Platón, en los niños y jóvenes. También incluía la retórica o el arte de saber expresarse, hablar con argumentos, convencer, en un mundo griego en donde era importante la palabra. Y también habían otros saberes como la música, ¿no?, importante la música para cultivar el alma. También se hablaba en la academia antigua de
educar el cuerpo, una especie de educación física, también aprender fundamentos de lo que sería la gramática, ¿no? Escribir bien, algunos fundamentos de astronomía, que sería un equivalente a un tipo de conocimiento como de física, digamos, salvando las proporciones hoy en día, y filosofía o dialéctica, ¿no? Para pensar, para razonar, para utilizar la lógica y comprender este mundo en que vivimos y asimismo expresarse y dar a conocer sus pensamientos. Entonces, en ese contexto antiguo de la Academia de Platón, ¿no? Las matemáticas, la filosofía, la música, ¿no? La gramática, la retórica, se convirtieron como un prototipo de programa educativo para el niño y el joven de la antigüedad griega. Y eso creó los fundamentos en adelante para el conocimiento pedagógico de todos los tiempos. Hace unos años celebrábamos los 2400 años de la Academia de Platón, celebrando justamente esa originalidad, esa intencionalidad de formar al ser humano para ser un buen ciudadano en la sociedad que le correspondía, en este caso la sociedad griega antigua. De tal manera que allí empiezan los fundamentos de este conocimiento pedagógico y esa intuición tan importante de Platón de sacar al individuo de la ignorancia, alejarlo de los prejuicios, de las opiniones vagas y sin fundamento, para empezar a tener un conocimiento que lo orientara a él en la vida y que también permitiera orientar a la comunidad en donde él estaba inscrito, la polis griega. Entonces, en este primer encuentro que planteo aquí, propongo esos ideales de Platón que son el fundamento de la historia de la pedagogía de todos los tiempos. Platón y la Academia Antigua, educar en el conocimiento y educar en la virtud para el noble ideal de ser excelentes personas. Continuaremos nuestra historia de la pedagogía con algunos elementos de Aristóteles en una próxima entrega. Muchas gracias y saludos para todos.